Dios les bendiga, estimados líderes. Qué gusto. Vamos a tener un estudio especial esta semana. Como ustedes saben, tuvimos un culto misionero y pues no avanzamos en la epístola de Gálatas, así que voy a dedicar un poco a hablar acerca de los tiempos del fin y lo que estamos viviendo actualmente. Sabemos que en el mundo están ocurriendo muchas cosas terribles y algunas personas se sienten acongojadas ante tanto problema, ¿verdad? Y he titulado el estudio Señales antes del fin, principio de dolores. Y la idea es que en las células oremos para tener paz y confianza en medio de las pruebas que estamos viviendo y que se avecinan sobre este mundo, porque debemos tener bien en claro que vienen situaciones difíciles, queridos hermanos. Bueno, el texto que vamos a leer es Mateo 24 del 1 al 8 y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Actualmente, como ya dijimos, el mundo está viviendo el riesgo de iniciar una tercera guerra mundial. Están pasando muchas cosas malas, queridos hermanos. Personas literalmente están muriendo porque están combatiendo, o civiles sobre los cuales están cayendo bombas, balas, misiles, etcétera. Otras están siendo desplazadas, se están moviendo de sus ciudades a otros lugares para sobrevivir, se están desplazando de sus hogares. Los precios de bienes importantes como el petróleo y algunos cereales se están disparando. Y en definitiva, la realidad geopolítica del mundo, donde las potencias, los imperios, los poderes han estado en un cierto acomodamiento, se están reconfigurando. Pero como cristianos debemos tener certeza de que todo esto ya fue predicho por nuestro Señor Jesucristo. Y en el presente estudio vamos a ver que todas estas cosas fueron anunciadas por nuestro Señor antes de su muerte y resurrección, por lo que nosotros como cristianos debemos tener paz y debemos tener confianza. Y vamos a repasar cada uno de los textos que hemos leído en Mateo 24.1. De acuerdo a Mateo 24.1, ¿qué querían hacer los discípulos? Hermanos, ellos lo que querían era mostrarle a Cristo los edificios del templo. Hay algo que a mí me extraña y me hace ver este mundo como es anticristiano y en alguna medida antijudío. ¿Cómo es posible que el templo de Salomón o en su defecto el templo de Herodes no se incluya dentro de las maravillas del mundo antiguo, cuando era una maravilla de templo? Y los discípulos eso quieren hacer, quieren que el Señor vea la belleza, la grandeza de lo que como nación judía han hecho para Dios. Y por ello es que ellos querían mostrarle los edificios. Había un orgullo nacional, algo hermoso, y la explanada del templo era grande, era una gran edificación, ¿verdad? Y yo te quiero preguntar, ¿de qué cosa se jacta la humanidad actualmente? Yo creo que nos jactamos de la ciencia, de la tecnología, de lo lejos que hemos llegado, hemos logrado llegar a la luna, eh, hermanos, cuánta tecnología hay en un celular que está en la palma de nuestra mano, nos jactamos de la educación, del desarrollo económico, etcétera, etcétera. Grandes edificios se levantan, hermano, enormes presas, que hay mucho por lo cual el hombre, ya sea física o intelectualmente, podría jactarse. Pero también de qué
logros o cosas te jactas tú? ¿De qué cosas tú te sientes grande por el dinero que ganas, la casa en que vives, el carro que posees, eh, los estudios, tu apellido, tu cuenta bancaria, etcétera? ¿Qué cosas te hacen sentir como grande y te dan ganas de mostrársela a los demás? ¿Qué cosas te dan gloria y quieres compartirlas y mostrarlas? Y ahora con las redes sociales la gente anda publicando sus paseos, ando aquí, sus logros, sus títulos, hasta la comida, si es un plato caro o delicioso, lo publican. Creo que el exhibir lo que tenemos, somos y hacemos, pues se ha vuelto una tradición en la presente humanidad. Y mire, no debemos jactarnos de nada de lo que hay en este mundo. Según el versículo 2, ¿qué les dice Cristo que pasará con el templo? Él les dijo que sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. La destrucción del templo ya había sido profetizada por el profeta Daniel en su capítulo 9, donde dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces ya estaba profetizado y Cristo da detalles y va a ser una destrucción que no va a quedar piedra sobre piedra. Literalmente, si usted viaja a Jerusalén ahora, lo que ha quedado es un muro de retención, no es nada. El edificio del templo fue destruido, es un muro de retención del territorio, de la explanada del templo, que es conocida como el muro de los lamentos. La profecía de Cristo se cumplió a cabalidad porque Cristo no solo era un profeta, Él era Dios hecho hombre, Él es Dios hecho hombre. Entonces, ¿cómo crees que se sintieron los discípulos al oír que el templo sería destruido? Yo recuerdo que una vez estaba en un terreno a la orilla del mar, pero como en un acantilado. Había una playa, pero estaba en montaña. Y para bajar al mar había que bajar cerca de 260 gradas. Y la casa estaba en la cumbre de esa montaña a orilla del mar. Y un trabajador estaba construyendo una casa a la par y empezamos a hablar de que si hubiera un tsunami y llegara una ola hasta ahí, pues habría sido una ola sumamente grande de más de quizás 60, 70 metros. Y él dijo, mire, si un terremoto va a hacer una ola de ese tamaño, ya todo fue destruido, dijo. Entonces los discípulos entendieron eso. Si el templo de Jerusalén es destruido, ¿qué pasa con el resto de la ciudad? ¿Qué pasa con la nación? La nación toda sería destruida. Entonces ellos sintieron una gran tristeza, preocupación. Ellos sabían que Cristo estaba hablando del final de los tiempos. ¿Y cómo piensa? ¿Crees tú que solo el templo será destruido? Vamos a leer algunos textos. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Algo va a pasar, hermanos, a nivel cósmico, la tierra, pero también los cielos. A veces creemos que el universo es estable, que nuestro sistema solar es estable, pero mire que una pequeña piedra de 10 kilómetros, muy grande, pero en proporción al tamaño del planeta, prácticamente extinguió a los dinosaurios y muchas cosas pueden pasar en el universo que desequilibrarían esta estabilidad que vemos, hermano. Hay cometas, hay planetas errantes, agujeros negros errantes, muchas cosas que no sabemos qué va a hacer, no hay que teorizar, yo solo estoy dando ideas, hermano, pero podrían pasar. Y la Biblia dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Tremendo, y el sol y la luna van a cambiar de color. Entonces, aquí Pedro nos está diciendo que todo lo que hay en la tierra, ella misma y los cielos van a ser consumidos. Los elementos, ¿sabe usted lo que es un elemento? Lo que conforma la materia, el hidrógeno, el helio, hermano, lo más básico que conforma la materia serán quemados, ardiendo, serán desechos. Va a ser una destrucción total la que va a ocurrir. Entonces no crea que solamente el templo va a ser destruido. Pedro habla más adelante y él se da cuenta ya en su segunda epístola que no solo el templo, esta epístola fue escrita después de la destrucción del templo y él sabe no solo el templo va a ser destruido, todo el universo va a ser destruido. Entonces, ¿qué dice el texto anterior sobre todo lo que hay sobre la tierra? Va a desaparecer.
va a desaparecer. Tu casa, tu carro, tu cuenta de bancos, tu empresa, los monumentos, las maravillas, las construcciones, todo lo que el hombre haya hecho va a desaparecer, va a ser consumido a su nivel más esencial, al nivel elemental, a nivel de elemento de la tabla periódica, va a ser deshecho. Y entonces, ¿cuál crees que debería ser nuestra actitud ante esta gran verdad? ¿Tú crees que deberíamos afanarnos por las cosas de este mundo? ¿Tú crees que deberíamos dar nuestra vida por este mundo? Morir porque no tenemos todo lo que deseo. Vivir para deleites personales cuando sé que Dios va a juzgar todo lo que existe. Es tremendo lo que nos revela Pedro. Ahora, volviendo a Mateo 24, ¿qué le consultaron los discípulos al Señor? ¿Qué le consultaron en el versículo 3? Hermanos, ellos le consultan, mire, qué señales. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin de los tiempos, el fin del siglo. Entonces ellos querían señales para estar preparados. Eso le consultaron al Señor. ¿Y por qué crees que es importante estar atento a las señales de los tiempos? Porque hay varias razones. Una de ellas porque debemos ser testigos de que lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Debemos ser testigos de que el Señor ha hablado y el Señor ha dicho y las cosas ocurrirán tal cual Él ha dicho. Una de las mayores pruebas que el cristianismo tiene para demostrar que es la religión verdadera es las profecías cumplidas. Hermanos, muchos hablan de verdad, muchos hablan de que ellos son la palabra de Dios, pero el cristianismo tiene los milagros y las profecías cumplidas como prueba. Es una de muchas pruebas que tiene el cristianismo. Entonces, por eso tenemos que estar atentos, porque estamos viendo los cumplimientos. ¿Y qué más? Para estar nosotros preparados. Nosotros, que esas señales nos deben de recordar que Cristo viene. Esas señales nos deben de recordar que este mundo es pasajero. Esas señales nos deben recordar que nuestros estudios, preparaciones, logros, riqueza, todo es pasajero, Cristo viene y el principal motivo por la que un ser humano, un joven, un niño, un anciano debe vivir es por Dios y para Dios. Por eso debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Ahora, según los versículos 4 y 5, ¿de qué cosas debemos tener cuidado? ¿De qué cosas? Fíjese, le voy a leer los versículos 4 y 5, dice así. Respondiendo Jesús les digo, mirad que nadie os engañe, nos debemos cuidar del engaño, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, ¿de qué nos tenemos que cuidar? De los engañadores, de gente que se va a hacer pasar por falsos mesías. Mire, cada vez que hay un gran problema en la humanidad, una guerra, un cataclismo, terremotos, pestes, la gente piensa que es el fin del mundo. Y definitivamente algún día lo será. Pero Cristo manda que nos cuidemos de los engañadores, de los falsos cristos que se van a presentar como mesías, como profetas, como ungidos de Dios y no lo son. Esas personas nos van, ¿qué mentira nos dirán? Es una de las preguntas que hacemos. Estas personas engañadoras, que ellas son el Cristo, que ellas son la esperanza de la humanidad, que ellos son los que Dios ha escogido para salvarnos. Pueden ser políticos, pueden ser religiosos, pueden ser personas con dinero. Solo Jesucristo salva y Él ya vino, ya murió y ya resucitó por ti. ¿Verdad? Entonces, puedes dar ejemplos de mentiras que se dicen en la actualidad, hermanos. Pues yo he visto una mujer que dice que ella es Dios y sale mucho en YouTube hablando, ¿verdad? Ella dice que es Melquisedec y que es una de las personas de la Trinidad y habla con una gran autoridad. Ha habido otros hombres, hermanos, que han llegado a decir que ellos son el escogido de Dios y mataron a toda su congregación. También hay alguien ahí que lidera una de las religiones más importantes del mundo que dice que es el vicario de Cristo en la tierra y su representante. Pues todas esas son mentiras que no debemos creer. Ahora, ¿cuáles son las principales señales que el Señor nos menciona en los versículos 6 al 7? Voy a leer los versículos 6 al 7. Dice así. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra.
va a haber una estabilidad social, política, económica que va a provocar guerras. Hermano, cuando las cosas, los seres humanos, las naciones, los reinos, no las pueden resolver hablando y por medio de la diplomacia, las resuelven peleando. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Rumores de guerra es que viene una guerra, pero gracias a Dios no se da, pero sí habrán guerra. La guerra es la gran señal que va a marcar a la humanidad. La guerra es horrible porque es el hombre matando a otro hombre para obtener lo que quiere. Es la máxima muestra de nuestra incompetencia, de nuestra naturaleza caída, de nuestra maldad que tenemos por bienes económicos, por mantener el poder, por lograr lo que quiero. Yo mato a otro, yo lo ataco. A veces el otro se defiende, pero igual me mata a mí. Entonces la guerra es la prueba de que como humanidad somos criaturas pecadoras y caídas, irredentas, que no hemos sido redimidas, hermano. Tremendo. Mucho del problema que tenemos para evangelizar al pueblo musulmán son las enormes matanzas que los cristianos hicimos en las cruzadas en el nombre de Dios y en el nombre de Cristo. Entonces ellos dicen, esa es una religión falsa. Y definitivamente que era una religión falsa porque no eran verdaderos cristianos muchos de ellos. Entonces una señal es la guerra. Y mire, y dice, porque dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Este es el gran consejo de Cristo, no os turbéis, no se angustien, tranquilos. Es necesario que todo esto acontezca. El plan de Dios incluye la maldad. Él no es el responsable de la maldad, pero en su plan Él sabe que los hombres van a actuar con maldad. Y Él aclara, aún no es el fin. Mire las señales, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aquí vienen más señales, llevará pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, ¿verdad? Entonces esas son algunas de las señales que se mencionan, ¿verdad? Hermano, la guerra, el hambre, terremotos y pestes. No es un escenario muy alentador, pero todos estos 2000 años la humanidad ha vivido guerras, pestes, terremotos, tremendo hermano, hambrunas. Entonces, según la parte final del versículo 6, son estas señales son estas señales del fin del mundo, son estas señales del fin del mundo. Hermano, le tengo que decir que no son señales de que ya es el fin del mundo. Cristo dice claramente, mire, vuelvo a leer el versículo 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, todavía no son señales del fin del mundo, todavía no, hermano, vamos a vivir esta era de esa manera. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante estas señales? Según el versículo 6, no os turbéis. No se angustie, sepa que todo esto es necesario. Claro que cuando estamos en una guerra y oímos las bombas caer, hermano, nos vamos a angustiar. Claro que en esta pandemia, esta peste que acabamos de vivir, nos hemos angustiado. Cuando hay un terremoto, ¿cómo no nos vamos a angustiar? Pero calma, como cristianos debemos ver para arriba y no lo que está pasando alrededor, tener paz y saber que es parte del plan de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Y yo te pregunto, ¿cuántas guerras ha vivido la humanidad desde que Cristo profetizó esto? Hermanos, son cientos de guerras en Europa, en América. El siglo pasado hubo 2 guerras mundiales, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra de los 100 años en Europa, una guerra que duró 100 años, por Dios. ¿Cómo es posible? Naciones cristianas peleando entre ellas. Es tremendo. Y quiero preguntar algo. Eh, ¿Ha ayudado la ciencia, la cultura, el desarrollo económico y tecnológico a evitar que existan guerras? El siglo XX, la revolución industrial, universidades, los pueblos y naciones más cultas, más desarrolladas, con más riqueza y tecnología, evitaron que hubiera guerra. No, el siglo XX fue lo peor. Las naciones más ricas y cultas se mataron.
Hermano, la ciencia nos ha ayudado, no nos ha ayudado. El desarrollo económico, ahora la industria armamentista es una de las principales motores del desarrollo económico y tecnológico. Mucho de la tecnología que tenemos es por los ejércitos y por las armas. ¿Sabía usted que el Internet usó como base una plataforma de redes que usaba el ejército de los Estados Unidos para comunicarse? Entonces no crea que todo el desarrollo y de lo que el humano se jacta le ha ayudado a traer la paz. De nada sirve más desarrollo, más dinero, más ciencia, si el problema del corazón del hombre sigue ahí, su maldad sigue ahí. Entonces no ha ayudado en nada la ciencia, la cultura, el desarrollo y la tecnología a evitar que existan guerras. Lo que ha hecho es guerras más fuertes, más poderosas y que matan más gente. Ahora, ¿qué puedes decir de las pestes, hambrunas y terremotos que ha vivido la humanidad en estos 2000 años? Han habido muchas pestes, hermano. La peste negra en Europa. Acabamos de vivir el COVID en los años 1914 en adelante. Se vivió la gripe española que mató, se calcula entre 100 y 200 millones de personas. Mató más gente que la Primera Guerra Mundial. Y terremotos, enormes terremotos, hermano, que han existido, tsunamis. Usted puede revisar la historia. Hemos estado viviendo esto en estos 2000 años, tal cual Cristo lo dijo. Ahora, de acuerdo al versículo 8, ¿cómo llama Jesús a este tiempo en el que ocurrirán todas estas desgracias? Lo llama principio de dolores. Así lo llama Jesús. No es el final de los dolores, no es el tiempo del fin, le llama principio de dolores. Todo este periodo, que ya lleva 2000 años, así es como Cristo lo llamó, principio de dolores. ¿Por qué crees que le llama principio de dolores? Yo creo que está haciendo una similitud como cuando una mujer empieza en la labor de parto y empieza a tener contracciones y dolores de parto. A eso se refiere. Y hermano, si usted sabe y usted ha podido ver una mujer embarazada cuando va a dar a luz, o hermana, usted que ha dado a luz, sabe que las contracciones cada vez van siendo más fuertes y frecuentes. Y eso nos da una idea de lo que va a pasar con esta era. La situación no va a mejorar, la situación cada vez va a ser peor. Va a haber más guerra, va a haber más hambre, va a haber más pestes más tremendas que van a matar más gente. Y va a llegar un momento que los dolores son más fuertes, son más fuertes, son más fuertes, hasta que viene el tiempo del fin. Y hacia allá vamos. Entonces, si este tiempo es principio de dolores, ¿cómo crees que será los últimos tiempos antes de la venida de Cristo? Van a ser tremendos. Más adelante en Mateo 24 no leímos esos versículos, pero se describe que habrá una gran tribulación como no la ha habido nunca ni la habrá. Va a ser la peor época de la humanidad. Ninguna de estas guerras, ninguna de estas pestes, ninguna de estas tragedias va a poder equipararse a lo que viene. Es el parto del juicio. Ya no son principios de dolores, es ya el final, el día de Jehová espantoso y terrible que va a caer sobre la humanidad. Entonces, a pesar de todas estas desgracias que la humanidad ha vivido y seguirá viviendo, no podemos decir que estamos viviendo el fin de los tiempos. Claro que puede venir cualquier momento, pero no, hermano, no estamos ahí. Cada día estamos más cerca del fin, pero debemos cuidarnos de ser alarmistas. Miren, no se engañen, cuidado. Hay personas que pasa algo en Siria y ya están sacando un texto del Antiguo Testamento. Aquí está esta profecía. Hermano, no, no. Rusia hace algo y van a sacar la profecía de Gog y Magog, donde aparece la palabra Ros, que de ahí viene Rusia. Hermano, no, no, faltan cosas que tienen que ocurrir. Cada día estamos más cerca. Y le digo, del principio de dolores al tiempo del fin, eso podría pasar en un mes quizás. Pero tengo que ser franco y decirle, vamos hacia allá. Quizás va a ser el otro mes, quizás va a ser el otro año, pero todavía no estamos ahí. Ahora, sin embargo, debemos estar preparados. Aunque estamos en los principios de dolores, ya llevamos 2000 años. Hermano, ya llevamos 2000 años. Esto va a terminar en algún momento y viene la gran tribulación. Debemos estar preparados, pues el tiempo del fin puede manifestarse repentinamente y encontrarnos sin preparación. Y aun y cuando Cristo no viniera en nuestra vida, todos nosotros podemos partir de este mundo repentinamente. Mire, yo tranquilo dando el estudio y empieza a sonar esa alarma. Hay gente allá en Europa donde están sonando sirenas de bombas que caen. Repentinamente puede venir el mal, hermano, a nuestra vida. No tenemos control. Y aunque no viniera el fin ahorita,
en nuestra generación, en nuestra vida, todos vamos a morir. Todos vamos a morir y Dios va a juzgar nuestra vida. Nuestro fin sí es real. Cada uno de nosotros enfrentará el fin de su vida y va a estar parado delante de Cristo dándole cuenta. Nadie sabe con certeza el día de su muerte, por eso debemos estar preparados. Entonces, ante todas estas desgracias que se incrementarán hasta llegar a la gran tribulación, porque este principio de dolores, ¿qué es lo que va a parir? Va a parir la gran tribulación, hermanos. Los juicios de Dios, Satanás atacando al mundo, el anticristo, va a haber plagas, pestes, guerras horribles, mortandades, los demonios van a ser liberados del abismo para atacar a los hombres. Eso es lo que viene al tiempo del fin, la gran tribulación. ¿Qué decisiones deberíamos tomar? En base a todas estas desgracias que hay y se avecinan, ¿qué decisiones deberíamos tomar? ¿Qué deberíamos hacer con nuestra vida? Si todo lo que existe, todos tus logros van a quemarse, ¿qué deberías hacer? Y para contestar de mejor manera esta pregunta, quiero que leamos los siguientes textos. Primera de Pedro 1, del 23 al 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Mire, todo se va a corromper y deshacer, pero nosotros no, porque hemos nacido de Dios, somos nacidos de nuevo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y mire qué lindo, por la palabra de Dios. ¿Por qué somos salvos? Porque oímos el Evangelio, oímos la palabra y esa palabra fue la semilla que se plantó y nos dio vida. Hermano, no fuimos salvos por un milagro, no fuimos salvos por una sanidad, fuimos salvos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice Pedro. Porque toda carne es como hierba, todo lo carnal, y toda la gloria del hombre, mire, todos los logros, la ciencia, la tecnología, la filosofía, haber llegado al espacio, todo eso, como flor de la hierba. ¡Ay, qué hermosa la flor! Pero ¿qué pasa con la flor? La hierba se seca y la flor cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ante todas estas cosas que estamos viviendo y todo lo pasajero que es esta realidad, ¿cómo deberíamos vivir? La palabra del Señor no caerá y permanece para siempre. Y si nosotros hemos nacido de la palabra, nosotros no caeremos y permaneceremos. Entonces, según el pasaje anterior, ¿qué debería ser algo fundamental en nuestra vida? La palabra de Dios. Eso. ¿Qué cosa no será destruida, sino que permanecerá para siempre? Lo reafirmo, la palabra de Dios. Cristo también dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, la que él dijo, porque él es Dios, no pasará. Ahí él se está haciendo igual a Dios, porque él es Dios. ¿De qué manera podemos incorporar la palabra de Dios en nuestra vida? ¿De qué forma? Leyéndola, hermano. Primero, léala. Segundo, medítela. Medite esa palabra. No solo la lea, empiece a pensar qué me falta, qué hago bien, qué hago mal, qué debo obedecer, qué debe cambiar en mí por esta palabra que estoy leyendo, a qué debo morir, qué nuevas actividades debo hacer, qué actividades debo dejar. Está meditando. Luego, órela. Padre, ayúdame a cumplir todo esto, ayúdame a morir a esto. Me ha confrontado tu palabra, que entre a mi corazón esa palabra, Señor, y después obedézcala y viva en base a ella y va a ver cómo su vida permanecerá. Ahora vamos a leer otro texto, segunda de Pedro 3, del 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, hermano, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué nos dice el versículo 11 sobre nuestra forma de vivir, sabiendo que esto viene, que esto cada vez va a ser peor, que estas desgracias, estas tragedias, hasta que venga la gran tribulación y venga Cristo a juzgar a vivos y muertos? Hermano, nosotros debemos vivir dice, en santa y piadosa manera. Debemos buscar esa santidad. Cristo viene, ¿por qué voy a vivir injustamente? ¿Y qué esperanza nos da el versículo 13? Hermoso, todo se va a destruir. Pero nosotros que estamos plantados en la palabra, en las promesas de Dios que permanecen para siempre, según sus promesas, mire, dice, cielos nuevos
y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aleluya. Debemos tener paz. El Apocalipsis y todos estos textos apocalípticos que hablan del fin del mundo no son para desanimarnos, son para alegrarnos, no son para decirnos lo malo que va a pasar, son para decirnos lo bueno que ocurre con la iglesia, las bendiciones que vienen, que esta batalla entre el bien y el mal la gana Dios y nosotros somos herederos de esa ganancia que Dios ha tenido, hermano. Es hermoso. Entonces, vivamos en santidad, vivamos en esperanza, ¿verdad? Porque hay cielo nuevo y tierra nueva. Un último texto que quiero leer, primera de Juan 2, 15 y 17, un texto que me encanta y lo cito muy a menudo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y mire qué triste. Y el mundo pasa y sus deseos va a ser destruido como fue destruido el templo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde está revelada la voluntad de Dios? En la palabra. El que vive la palabra, el que obedece a Dios, permanece para siempre. El mundo entero y el universo, cielos y tierras serán destruidos, pero el que obedeció y vivió y tuvo vida interior, nacido de nuevo por la palabra, permanece para siempre. Entonces, en base a todo lo estudiado y lo que nos dice el pasaje anterior, ¿por qué es un error amar el mundo, hermanos? Pues porque este mundo va a pasar. ¿Por qué vas a amar algo temporal, algo pasajero, algo corrupto? Y porque al amar al mundo estás dejando de amar a Dios. ¿Qué debemos hacer en lugar de amar al mundo? Dos cosas principales se mencionan. Ame a Dios. El que ama al mundo es porque no está amando a Dios. Y el que ama a Dios ya no ama al mundo. Lo primero, ante toda esta tragedia que viene, si usted sabe que todo se va a acabar, ¿por qué se va a afanar por el dinero, la riqueza, la fama, los placeres y todo eso es pasajero? La gloria es humana, eso es pasajero, la vanagloria de la vida pasa y sus deseos. En vez de eso, ame a Dios y mire, lo segundo que debe hacer, haga la voluntad de Dios para su vida, revelada en la palabra, revelada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, porque esa voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces eso es lo que debemos hacer. Quiero terminar este estudio diciéndole a usted y a su célula que no debemos extrañarnos de la maldad del mundo. Yo realmente cuando veo que una persona decide lanzar bombas sobre otra, atacar una nación, mandar jóvenes a morir, no me debe extrañar la maldad del mundo, pero tampoco debemos acostumbrarnos a esa maldad. Así son los hombres, se matan, acostumbrámonos. No, por el contrario, debemos vivir en oposición a esa maldad. Debemos vivir contrario a esa maldad, en santidad, obediencia y amor a Dios y al prójimo. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar la próxima semana retomando los estudios de Gálatas. Hasta pronto y muchas bendiciones. Y le pido que oremos por la paz de esta tierra, ¿verdad? Oremos por esas naciones que hoy están en guerra. No importa si es una o la otra, de ambos lados está muriendo gente y debemos orar por ellos. Tanto el pueblo ucraniano como el ruso son pueblos que necesitan el Evangelio. Oremos por ellos. Gracias le doy, hermano. Muchas bendiciones a ustedes y a su familia.